El mundo está lleno de lugares increíbles y llenos de misterios, pero algunos de ellos esconden secretos tan oscuros que es mejor mantenerse bien lejos. En el vídeo de hoy, vamos a desvelar esos destinos prohibidos que definitivamente debes evitar a toda costa, desde una isla maldita hasta fortalezas abandonadas que llevan las cicatrices de la guerra. Así que, antes de embarcarte en esta escalofriante aventura, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para apoyar nuestro trabajo. Vamos juntos a explorar lo desconocido. Existen pocos lugares en el mundo tan aterradores como la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania. El desastre de 1986 paralizó la central y expuso una zona de 4.100 km² a niveles de radiación tan altos, que se prevé que durante los próximos 20.000 años, la región permanezca inhabitable. Aunque hoy en día los niveles de radiación han disminuido lo suficiente como para permitir visitas a ciertas áreas, una parte de la planta sigue siendo tan peligrosa que acercarse está prohibido. Debajo del reactor destruido, hay un corredor de mantenimiento cuya entrada está bloqueada debido a una enorme masa de corium altamente radiactivo. El corium es una sustancia resultante de la fusión del combustible nuclear mezclado con otros materiales derretidos de la planta. Cuando fue descubierto, esta masa, llamada pata de elefante, emitía 4,5 millones de roentgens de radiación por hora, suficiente para ser letal tras solo 5 minutos de exposición. Aunque la intensidad de la radiación ha disminuido con el tiempo, el área sigue siendo extremadamente peligrosa. En 2016, esta parte de la planta fue sellada con una estructura protectora gigantesca, hecha de aproximadamente 40.000 toneladas de acero y concreto, diseñada para contener el peligro radiactivo e impedir el acceso humano. Entre Venecia y Lido, existe una zona conocida como la Laguna de Venecia, donde, desde finales de la década de 1960, el acceso a esa isla está prohibido. Se trata de la pequeña y sombría isla de Poveglia, cuya historia está marcada por tragedias. La primera ocupación de la isla ocurrió en el siglo VII, y su población creció de forma constante hasta finales del siglo XIV. Sin embargo, durante una guerra, los habitantes de Poveglia se vieron obligados a trasladarse para garantizar su seguridad. Aunque la guerra fue ganada, la isla permaneció deshabitada durante siglos. Más tarde, en 1645, se construyeron 5 fortalezas octagonales para defender la Laguna de Venecia, de las cuales solo una permanece en pie hasta hoy. Poveglia se utilizó principalmente como un puesto de control para las personas que llegaban y salían de Venecia. Sin embargo, todo cambió cuando la peste fue detectada en 2 barcos, y la pequeña isla se convirtió en una zona de cuarentena. En los años siguientes, más de 160.000 personas fueron enviadas allí, incluso si solo presentaban síntomas leves de peste, y casi ninguna de ellas logró salir. Se dice que la mitad del suelo de la isla está compuesto por las cenizas de esas personas que fueron incineradas. No obstante, la aterradora historia de Poveglia no termina ahí. Tras el fin de la amenaza de la peste, a principios de los años 1900, la isla albergó un gran hospital psiquiátrico, cuyas ruinas escalofriantes permanecen hasta hoy. En aquel tiempo, el entendimiento sobre salud mental era precario, y tratamientos brutales, como la lobotomía y la terapia de electroshock, eran comunes. Las leyendas locales hablan de un médico loco que realizaba experimentos sádicos con los pacientes, utilizando herramientas rudimentarias, como brocas manuales. El hospital fue cerrado en 1968, y la isla ha estado abandonada desde entonces. El acceso a la isla está prohibido debido al peligro que representan los edificios en ruinas, aunque muchos creen que Poveglia es uno de los lugares más embrujados del mundo, con miles de almas errantes que sufren en la isla. Sea cual sea el motivo, es mejor mantener la distancia de este lugar. En 1965, arqueólogos italianos que exploraban las antiguas ruinas de Hierápolis hicieron un descubrimiento peculiar: una pequeña cámara de piedra, con una abertura que conducía a una cueva lo suficientemente grande como para que una persona pudiera estar de pie. Sin embargo, esta cueva emitía vapores tóxicos. En el pasado, se creía que ese gas mortal era enviado por el dios del inframundo, Plutón, y que la cueva era una entrada al mundo subterráneo. Por esa razón, se construyó un santuario religioso llamado Plutonión sobre el lugar, alrededor del año 100 a.C., integrado en las paredes de una arena al aire libre. Aunque hoy queda poco de esta estructura, hay otra cueva cercana, casi idéntica y en mejor estado de conservación. La misma cantidad de gas, rico en dióxido de carbono, todavía se escapa del subsuelo, formando una capa asfixiante en el suelo del templo. Los animales que entraban en contacto con este peligro invisible morían asfixiados, y el lugar incluso se utilizaba en rituales. Sin embargo, algunos sacerdotes antiguos demostraban sus poderes divinos entrando en la cueva y saliendo ilesos. ¿Cómo era posible? En realidad, el dióxido de carbono emitido por la cueva era un fenómeno natural, y las formaciones rocosas de las 2 áreas tenían grietas que liberaban este gas mortal debido a la actividad sísmica. Para sobrevivir, los sacerdotes simplemente aguantaban la respiración al entrar y salir de la cueva.
Aunque no es realmente una puerta al infierno, la cueva mantiene su reputación mortal hasta el día de hoy. Para evitar accidentes, el acceso fue cerrado en 1970. A finales de 2012, si hubieras caminado por la orilla de Seaside Heights, en Nueva Jersey, habrías visto una estructura fantasmal emergiendo del océano. Los restos de una montaña rusa. ¿Quién habría construido una montaña rusa en el mar? En realidad, la montaña rusa, Starjet, fue erigida en un muelle en 2002. Sin embargo, cuando el huracán Sandy golpeó la costa en octubre de 2012, el muelle fue destruido y la estructura arrastrada al mar. Increíblemente, a pesar de toda la devastación causada por la tormenta, la montaña rusa permaneció prácticamente intacta, aunque era evidente que ya no estaba apta para su uso. En mayo de 2013, las autoridades decidieron desmontar la estructura, una decisión sensata, ya que nadie quiere una enorme pieza de metal retorcido tan cerca de la costa. Si estuvieras en un avión sobrevolando el Océano Pacífico Norte, podrías encontrarte con un paisaje extraño. Sin embargo, no te gustaría aterrizar en el lugar conocido como Isla Runit. Esta es, sin duda, una de las áreas más peligrosas del mundo. Situada en el atolón de Enewetak, compuesto por 40 islas, la isla Runit fue elegida por Estados Unidos como lugar de pruebas nucleares tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1948 y 1958, se llevaron a cabo 43 pruebas nucleares en la zona, lo que resultó en unos 85.000 metros cúbicos de residuos radiactivos extremadamente peligrosos. Eso ya sería lo suficientemente malo, pero entre los residuos había plutonio 239, con una vida media de unos increíbles 24.000 años. Ante este escenario, el gobierno estadounidense decidió recoger los residuos y verterlos en un cráter formado por una bomba, construyendo luego una enorme cúpula de hormigón sobre él. De hecho, la idea inicial era cubrir todo el cráter con hormigón, pero la decisión fue abandonada para ahorrar dinero. Como resultado, los residuos radiactivos siguen filtrándose al suelo circundante. Además, toda la isla fue cerrada al público. Sin embargo, en 2020, el Departamento de Energía de Estados Unidos aseguró que no habría motivos para preocuparse durante los próximos 20 años. Aún así, los habitantes de las islas vecinas siguen preocupados, y con razón. Al fin y al cabo, si la cúpula de hormigón se agrietara o rompiera, las consecuencias serían devastadoras para todos. ¿Te has parado a pensar en la suerte que tienes de no haber nacido cerca de un lugar de pruebas nucleares? En los alrededores de Sevilla hay una extraña casa abandonada. Por más aterradora que parezca por fuera, lo que realmente aterroriza a los vecinos es lo que hay dentro, hasta el punto de que nadie se ha acercado en años. En abril de 2023, el explorador urbano británico Ben James visitó el lugar, y lo que encontró allí fue simplemente impactante. La casa estaba llena de muñecas. Había muñecas colgadas del techo, clavadas en las paredes, cientos de figuras de porcelana espeluznantes esparcidas por todas partes. Impactado por la escena, James abandonó la casa con muchas preguntas y comenzó a investigar la historia del lugar con los habitantes. Dicen que allí vivía una madre con sus 2 hijos, quienes murieron trágicamente. Inconsolable, la mujer empezó a coleccionar muñecas como una forma de sobrellevar su dolor. Rara vez salía de la casa, y los vecinos comenzaron a creer que había perdido por completo la cordura. Cuando la mujer falleció en 2017, la casa quedó completamente abandonada. Desde entonces, algunos creen que el lugar está maldito y que los espíritus de los niños deambulan entre las muñecas. Cuenta la leyenda que aquellos que entran en la casa y tocan las muñecas acaban encontrando un destino terrible. En resumen, estamos ante una historia tan aterradora como trágica. Los vestigios de la Primera Guerra Mundial aún pueden encontrarse en todo el mundo, desde museos hasta monumentos. Sin embargo, algunas estructuras pueden parecer de otro planeta. Estos edificios, que se asemejan a casas alienígenas, están situados en los ríos Támesis y Mersey, en el Reino Unido, y fueron construidos originalmente para defender Inglaterra durante la guerra. Conocidas como fortalezas Maunsell, estas estructuras fueron operadas por la Marina Real para monitorear y disuadir ataques aéreos alemanes, además de impedir la colocación de minas por parte de aviones enemigos. Tras la guerra, las fortalezas fueron desactivadas y la mayoría de ellas abandonadas. Existen muchos lugares misteriosos en el mundo sobre los cuales sabemos muy poco. Por ejemplo, los túneles Herstal. Encontrados por toda Europa, hay más de 2000 de estos enigmáticos túneles subterráneos, pero no hay registros históricos sobre ellos. El hecho de que los túneles parezcan totalmente inútiles lo hace aún más extraño. Son extremadamente bajos, por lo que es necesario arrastrarse para atravesarlos, y tan estrechos que, si no tienes cuidado, podrías quedarte atrapado dentro. Por esta razón, la mayoría de los túneles están cerrados al público. Al fin y al cabo, ¿quién querría entrar en un espacio tan reducido? Estas entradas pueden encontrarse en lugares tan diversos como cocinas de antiguas casas de campo, iglesias e incluso en medio de bosques.
Los historiadores creen que los túneles pueden remontarse a la Edad Media y que muchos fueron construidos cerca o dentro de áreas habitadas. Sin embargo, ninguno de ellos tiene una salida. Aunque esto pueda parecer aterrador, no son cuevas que conducen al infierno ni horribles prisiones. Algunos teorizan que los túneles eran utilizados como escondites por la población local para evitar saqueadores o ejércitos invasores, lo que explicaría la falta de registros históricos. Al fin y al cabo, es natural que la gente quisiera mantener esos lugares en secreto, ¿no? En medio del río Hudson, en Nueva York, hay una isla que fácilmente podría ser el tema de un vídeo por sí misma. En 1969, ocurrió en esa isla un desastre tan grande que la entrada al público fue prohibida desde entonces. La isla Bannerman estuvo desierta durante mucho tiempo, siendo considerada embrujada por los nativos americanos. Sin embargo, en 1901, el comerciante de municiones escocés Francis Bannerman compró la isla y decidió construir un castillo para almacenar su arsenal. Todo iba bien hasta la muerte de Bannerman en 1918, cuando las obras en la isla se detuvieron. Luego, en agosto de 1920, ocurrió una tragedia. Algunas de las municiones del arsenal no resistieron el calor y explotaron, destruyendo una torre y parte de la isla. Aunque los daños fueron significativos, el arsenal de Bannerman continuó en funcionamiento hasta que en 1950, la isla fue vendida al estado de Nueva York. En 1969, otra tragedia sucedió, esta vez un incendio que destruyó gran parte del castillo y de otras construcciones. Aunque hoy la isla está de nuevo abierta al público, solo se permiten visitas guiadas por razones de seguridad. Y eso es comprensible, dado que las ruinas, a pesar de ser fascinantes, son extremadamente inestables y peligrosas. Por eso, no intentes visitar la isla por tu cuenta. Los hospicios antiguos son frecuentemente utilizados como clichés en las películas de terror en la cultura popular. Pero echemos un vistazo a un hospicio real, el Hospicio Willard. Inaugurado en 1869, este hospital psiquiátrico victoriano abandonado y clausurado en Nueva York tiene una historia triste, pero fascinante. En aquella época, se sabía muy poco sobre las enfermedades mentales, y los pacientes a menudo eran marginados por la sociedad. El lugar, que a primera vista se asemejaba a una casa de campo, ofrecía refugio, comida, ropa y, lo más importante, una cama para estas personas. Además, los pacientes recibían tareas sencillas para realizar, y muchos podían desplazarse libremente por la vasta propiedad, que incluso incluía una bolera y un teatro. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Con el paso de los años, miles de personas fueron internadas en el complejo, y surgieron acusaciones de malos tratos a los pacientes. La que una vez fue una institución psiquiátrica respetada comenzó a perder su reputación, y los pacientes empezaron a ser descuidados. Como resultado, en 1995, el hospicio fue obligado a cerrar definitivamente sus puertas. Aunque se ofrecieron visitas guiadas durante algún tiempo, actualmente el lugar está completamente cerrado al público. Los edificios fueron sellados por razones de seguridad, y algunos dicen haber oído susurros fantasmales en los pasillos. ¿Crees que los espíritus de aquellos que vivieron allí todavía están presentes? Esos lugares, olvidados por el tiempo y llenos de historias oscuras, nos hacen cuestionar los secretos que el mundo aún guarda. Pero la pregunta que queda es, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente se esconde en esas ruinas abandonadas? Haz clic en este vídeo y sumérgete en una nueva aventura. Nos vemos en un rato.